Buenas tardes, profe. Sí se le Bueno, escucha. bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Vamos a compartir. Bien, hoy vamos a empezar con la unidad 3 de nuestro material, que en el apunte figura como capítulo 3. Respecto del material, yo lo estoy corrigiendo, así que entre mañana o pasado se lo subimos al aula para que lo tengan disponible. De todas maneras, todos los temas que nosotros estamos viendo y que vamos a ver ahora figuran en la bibliografía propuesta, así que pueden ir empezándola a leer desde ahí. En esta unidad vamos a ver dos conceptos que son centrales para lo que vamos a ver a partir de esta unidad y las que siguen, así que hay que entenderlo bien. Los dos conceptos que vamos a dar hoy son fundamentales, vamos a empezar a desarrollar hoy, no vamos a terminar de darlos, pero son fundamentales para todo lo que viene. Si no se entienden, no hay que dar la vuelta, no hay que dar la vuelta de hoja para adelante, sino que hay que buscar dónde están nuestras falencias. No son conceptos difíciles, pero abarcan todo lo que nosotros vimos hasta ahora, o gran parte de lo que vimos de probabilidad hasta ahora. Entonces, si no lo entienden es porque algún temita anterior no está completamente entendido. Entonces, en vez de ir para adelante, habría que retroceder un poco, retroceder un paso para poder avanzar dos después, ¿no es cierto? Así que bueno, siempre vamos a estar a disposición para la consulta, pero es importante que se entiendan bien estos dos temas porque ya les digo, son fundamentales para todo lo que vamos a ver más adelante. Bueno, es lo que dije hoy, ¿no? Recién le acabo de decir, ¿no? Vamos a definir dos de los conceptos más importantes de estadística. Nos referiremos a los de variable aleatoria y distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Esos son los dos conceptos que vamos a tener que tener bien claros. El de variable aleatoria y el de distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Estos son los conceptos importantes. Y vamos a empezar con un repaso, para que vean cómo se enganchan los contenidos que vamos a dar ahora con los contenidos que ya hemos dado con anterioridad. Nosotros en la unidad anterior habíamos definido lo que era un experimento aleatorio. Entonces vamos a repasar qué características tiene un experimento aleatorio. Habíamos dicho, la primera característica que tiene es que puede realizarse tantas veces como se quiera bajo las mismas condiciones. Ese es un experimento, esa es la primera condición. Puedo hacerlo tantas veces como a mí se me ocurra. Sabemos cuáles son los resultados posibles, o sea, esa es la segunda condición, pero antes de realizar una repetición no sabemos cuál de los resultados va a ocurrir. El experimento aleatorio más simple que nosotros vimos, aleatorio se dice porque los resultados están sujetos a aleatoriedad, por eso reciben el nombre de aleatorio, no son determinísticos los experimentos. El experimento aleatorio más simple que nosotros podemos imaginar es el de arrojar una moneda. Vamos a ver, podemos arrojar la moneda tantas veces como queramos. Sabemos cuáles son los resultados posibles, cara o cruz, no hay otra posibilidad. Pero antes de arrojar la moneda no sabemos si va a salir cara o cruz. Esa es la característica de un experimento aleatorio. Los resultados son aleatorios, se pueden predecir con seguridad. Habíamos definido también como el espacio muestral como el conjunto de todos los resultados posibles del experimento y que en general nosotros lo simbolizamos con la letra S. Y habíamos definido como evento a cualquier subconjunto de S. Por ejemplo, si arrojamos la moneda, cara o cruz, que son subconjuntos de S, reciben el nombre de evento. En este caso se llaman eventos simples porque son eventos que tienen un solo punto muestral. ¿De acuerdo? Bien.
Entonces, ¿qué generaba todo experimento aleatorio? En general, todo experimento aleatorio lo que generaba eventos. ¿Mm? Eventos, es lo que vimos cuando vimos probabilidades. Pero también generan cierto tipo de variables que sirven para describir numéricamente los eventos. Reitero, también generan ciertos tipos de variables que se utilizan para describir numéricamente los eventos. ¿Mm? Ese concepto ténganlo presente porque es central en el tema de variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Entonces, por ejemplo, a ver si puedo avanzar. Vamos a volver al ejemplo, si bien es cierto no está plasmado acá como ejemplo, pero vamos a imaginarnos un poquito el ejemplo. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Un segundito, ahí está. Ahí está nuestra. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a arrojar una moneda y habíamos dicho que el espacio muestral de arrojar una moneda es cara o cruz. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado cara es un evento. Vamos a llamarle A1. Y el resultado cruz es otro evento, simple en los dos casos, porque hay un solo elemento o punto muestral en cada uno de ellos. Entonces, cada experimento aleatorio genera un espacio muestral y que a su vez genera eventos. Eso es lo que quería decirle. Ahora, lo que vamos a tratar de hacer es describir numéricamente estos eventos. Este evento no es numérico, dice cara, y este otro elemento dice cruz. Si, por ejemplo, yo digo que cara es igual a 0 y cruz es igual a 1, en el contexto de esta experiencia sabemos claramente que es 0 y 1. Si yo le digo, piensen en el resultado 0, ¿qué es el resultado 0? Cara. Piensen en el resultado 1. ¿Cuál es qué evento representa el evento 1? Acá vamos a poner como para indicar que es un 1. Piensan en cruz. ¿Entienden? Entonces lo que vamos a tratar es de ver cómo nosotros podemos describir numéricamente los eventos de un espacio muestral. Vamos a hacer un ejemplo más complejo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros arrojamos una moneda, 3 veces una moneda, digo bien, ese ejemplo lo desarrollamos la clase pasada, el espacio muestral era cara, 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 cruz, cara, cruz, cara, cruz, cara, cara. ¿Mm? Después tenemos cara, cruz, 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 cara, cruz y finalmente, no todavía finalmente, y acá ponemos cruz, cruz, cara y finalmente tres resultados cruz. Y habíamos definido eventos, o sea, habíamos visto, por ejemplo, definido el evento A1, vamos a llamarle, que dijimos que era cara, cara, cara. ¿Cómo interpretamos este resultado? Los tres resultados son caras. A2, cara, cara, cruz, cara, cruz, cara y cara, cara. Esto sería un resultado cruz o dos resultados cara, pues es el mismo evento. O sea, definir el otro evento, A3, cara, cruz, cruz, que podríamos definirlo como los dos resultados cruz o uno solo cara o un solo resultado cara, son equivalentes, cara,
cruz, cara, y que nos queda cruz, cruz, cruz. Era el otro evento que habíamos definido. Y finalmente, el último evento que podemos definir, podemos definir otros eventos, pero digamos el que habíamos definido en el ejemplo de la clase pasada, los tres resultados son cara. Entonces, como les decía, al arrojar 3 veces la moneda, lo que tenemos es un experimento aleatorio. Ese experimento aleatorio nos genera un espacio muestral y dentro de ese espacio muestral nosotros podemos definir eventos. Lo que, como les decía, lo que vamos a tratar es de definir, ¿cómo se llama? De describir estos eventos mediante numéricamente. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso. Vamos a definir la siguiente variable. X, ponerlo por acá. Vamos a llamarle a la variable, vamos a llamarle X. Resultado no, perdón, no resultado. Estoy mal. Esperen un segundito. Aguántenme un segundito. Estoy definiendo mal la variable. Un segundito. Ahora sí. Número de caras vamos a borrar acá que está mal. Está complicada la escritura hoy. Caras al arrojar 3 veces una moneda. Vamos a definir esa variable. Número de caras al arrojar 3 veces una moneda, dentro del contexto que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿qué valores puede tomar esta variable? Esta variable puede tomar el valor x1, perdón, vamos a sacarle el subíndice, igual a 0. ¿Con qué evento se corresponde ese valor de la variable? Fíjense que estamos definiendo el número de caras al arrojar una moneda. Sí. Caíse macana. Esperen un segundito. Definir al revés. Vamos a ponerla así. Esperen un segundito. Un segundito, un segundito. Vamos a ir de atrás para adelante. Esta vamos a llamarle a 3. Aunque esté en el primer con. A 3. Ahí vamos a llamarle. Acá está todo mal. No, vamos a definir de vuelta los eventos porque salieron todo mal. Esperen un segundito. Definí todo al revés. Me va a quedar todo al revés. Vamos a vuelta así repasamos. Entonces tenemos, definir al revés los eventos. Tenemos entonces el espacio muestral, no hay problema. Entonces A1 va a ser ahora, vamos a definirlo al revés. Y ya podemos ir haciendo simultáneamente. A1, cruz, cruz, cruz. Entonces ya podemos ir haciendo las dos cosas conjuntamente, va a quedar mejor. Fíjense en la variable que nosotros tenemos, número de caras al arrojar 3 veces una moneda. Entonces,
X igual a 0, que es un valor posible, ¿con qué evento se va a corresponder? Con A1. Se va a corresponder con A1. Porque A1 es 0 cara. Los tres resultados son cruz. ¿Se entiende? Va a quedar mejor así, mire. Sin querer va a salir mejor la exposición al hacerlo conjuntamente. Es un evento. Entonces, reitero, fíjense cómo se define la variable. Número de caras. Entonces, si yo digo x igual a 0, ¿con qué evento se corresponde ese resultado? Con A1, porque es 0 cara. Después tenemos x igual a 1. ¿Qué significa x igual a 1? Que al arrojar 3 veces a la moneda obtengo una cara. ¿Con qué evento se va a corresponder este resultado? Una cara va a ser cara más cruz, digo, cruz y cruz, cara. Entonces, x igual a 1 se corresponde con el evento A2, que recién lo pusimos. Cara, cruz, cara, cruz, cara. Ven como a x1 le corresponde este evento que está acá. X igual a 2, vamos a escribirlo una vez porque si no va a ser muy largo. ¿Qué significa x igual a 2? Que al arrojar 3 veces la moneda obtengo 2 caras. Entonces, ¿con qué evento se va a corresponder ese resultado? Con cara, cruz, cara, cruz, cara. Dos resultados, dos caras al arrojar la moneda. Y finalmente, x igual a 3, ¿con qué evento se va a corresponder? Con A4, que significa x igual a 3. Arrojé 3 veces la moneda y obtuve 3 caras. Entonces va a ser cara. Hay que borrar una cosita que quedó mal. Y ahí está. Quedó mejor así, miren. Entonces vamos de vuelta. Arrojamos 3 veces la moneda. Sabemos cuál es el espacio muestral. Está hacia arriba. Vamos a bajarlo un poquitito. ¿Cuál es el espacio muestral? Está acá. Y este espacio muestral que nos permite definir eventos. ¿Cuáles son los eventos? Estos 4 eventos que están acá. A1, A2, A3 y A4. Ahora bien, si yo definimos con todos una variable que recibe el nombre del número de caras al arrojar 3 veces la moneda, esta variable se puede corresponder con cada uno de los resultados de esta variable se pueden corresponder con cada uno de los eventos que tenemos definidos. X igual a 0 significaría o estaría en correspondencia con A1. X igual a 1 con A2, X igual a 2 con A3 y X igual a 3 con A4. Como les decía, lo que estamos estableciendo es una correspondencia entre eventos de un espacio muestral. Es lo que estamos haciendo lo siguiente. Vamos a hacerlo gráficamente. Acá tenemos el espacio muestral. S. Entonces, a A1, ¿qué le hacemos corresponder? 0. A A2, ¿qué le hacemos corresponder? 1 y así sucesivamente. A3, 2 y A4, que me quedó afuera, le hacemos corresponder con 3. Se establece una correspondencia entre cada uno de los eventos en el espacio muestral y los números reales. Entonces, en el contexto de este experimento, si yo le digo A1, el número 1, ¿en qué tienen que pensar? ¿En qué evento tienen que pensar? En A2. Si le digo A3, tienen que pensar mejor dicho, si le digo el resultado 2, tienen que pensar en A3 y así sucesivamente. Se establece una relación entre eventos de un espacio muestral, definido en un espacio muestral, y el conjunto de los números reales. Entonces, estas variables
Este tipo de variables, como X, el número de resultados cara al arrojar 3 veces una moneda, reciben el nombre de variables aleatorias. Entonces, fíjense la definición de variable aleatoria. Dice, cuando los valores que toma una variable son el resultado de algún proceso aleatorio o que interviene el azar, la variable recibe el nombre de variable aleatoria. Fíjense que en esta variable, los valores de esta variable interviene el azar. ¿Cuál es el azar? Digamos, ¿cómo está determinado el azar? Por el experimento aleatorio. ¿Cuál es el experimento aleatorio? Arrojar 3 veces una moneda y contar el número de caras que ocurren. Entonces, eso es una variable aleatoria. Reitero, cuando los valores que toma una variable son el resultado de algún proceso aleatorio que interviene en el azar, la variable recibe el nombre de variable aleatoria. Y acá está el ejemplo que nosotros dimos. Analicemos el siguiente ejemplo. Supongamos que se lanza una moneda 3 veces y se registra el número de caras obtenidas. El espacio muestral es este que está acá, que yo ya se lo definí en la pizarra. Entonces, supongamos que estamos interesados en el número de caras obtenidas al arrojar 3 veces una moneda. Estoy leyendo el ejemplo que vimos anteriormente. Entonces, vamos a definir esta variable, el número de caras obtenidas en 3 lanzamientos de una moneda. Entonces, los valores que puede asumir X son los siguientes. X igual a 0, que se corresponde con A1, 0 caras. O sea, los 3 resultados son cruz. X igual a 1, que se identifica con el evento A2. X igual a 1 quiere decir una cara. Entonces, fíjense que acá solo aparece una cara en este evento. X igual a 2 se identifica con A3. Son 2 caras. Todos estos puntos muestrales tienen 2 caras simplemente. Y X igual a 3 se identifica con A4, que es los 3 resultados son caras o ninguna cruz. Entonces, pero los resultados 0, 1 y 2 y 3, que son los resultados de esta variable, están determinados por un proceso al azar, que es arrojar la moneda. Por lo tanto, X es una variable aleatoria. Entonces, claramente se ve una relación entre eventos y números reales. La variable X, que asigna un número real a cada evento del espacio muestral, es lo que nosotros llamamos variable aleatoria. Entonces, es decir, las variables aleatorias pueden utilizarse para describir numéricamente eventos que no son numéricos. Este evento A1 no es numérico, porque es cruz, 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 no es numérico, pero si yo hago la asignación de 0, entonces a A1 le corresponde 0, a A2 le corresponde 1, a A3 le corresponde 2 y a A4 le corresponde 0. Establezco una relación entre eventos y números reales y de esa manera me permite describir los eventos con números reales. Es lo que dice el último párrafo acá, es decir, las variables aleatorias pueden utilizarse para describir numéricamente eventos que no son numéricos. Eso es una variable aleatoria. Ahora más, podemos avanzar un paso más. Entonces tiene que tener siempre en claro qué es x igual a 0, qué es x igual a 1, qué es x igual a 2 y qué es x igual a 3. Entonces, una vez que logramos describir numéricamente cada uno de los eventos, podemos calcular probabilidades. Vamos a suponer que todos los resultados son igualmente probables, es decir, existe el concepto de x probabilidad. Entonces, fíjense, es lo que decía, como hay una relación entre eventos de un espacio muestral y números reales, podemos utilizar esa relación para escribir o calcular la probabilidad, la probabilidad de que x sea igual a 0, de que x sea igual a 1, de que x sea igual a 2 y de que x sea igual a 3, siempre teniendo en cuenta la relación. Entonces, fíjense, ¿cómo voy a calcular la probabilidad de que x sea igual a 0? Es decir, lo que estamos viendo ahí es cómo calcular la probabilidad de que al arrojar 3 veces una moneda no obtenga ninguna cara. ¿Cómo calculo eso? Como hay una equivalencia entre x igual a 0 y A1, entonces calcular la probabilidad acá es lo mismo que calcular la probabilidad acá. Entonces, ¿cómo habíamos calculado la probabilidad de A1 antes, cuando vimos allá espacios muestrales, etcétera, etcétera? Vamos para atrás. Hay un solo resultado, un solo resultado favorable a A1, que es los 3 resultados son cruz, x igual a 0 significa ninguna cara. Hay un solo evento que es ninguna cara y tenemos que dividirlo por el número de resultados que tenemos
Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 0 es 1/8. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Hay un resultado de 8. Acuérdense que el espacio muestral, vamos un poquito más para atrás, tiene 8 resultados. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de obtener este evento que está acá, 0 caras, tengo que hacer 1 sobre 8. Siempre que los resultados sean igualmente probables, ¿no? La probabilidad de que x sea igual a 1, es decir, cuántos eventos, es decir, cuántos resultados favorables a 1 hay. 1, 2 y 3. Entonces la probabilidad de A2, ¿a qué va a ser igual? La probabilidad de x igual a 1, que va a ser igual a la probabilidad de A2, ¿a qué va a ser igual a 3/8? Es lo que ponemos acá. La probabilidad de que x sea igual a 2, que estamos calculando, la probabilidad que al arrojar 3 veces una moneda obtengamos 2 caras. X igual a 2 se corresponde, se corresponde con A3. X igual a 2 se corresponde con A3. Entonces, ¿cuántos resultados favorables hay a 3? 3. De 8, la probabilidad de que X sea igual a 2 es igual a 3/8. Acá aparece otra vez, 3/8. Y la probabilidad de que X sea igual a 3, ¿cómo la calculamos? ¿Qué significa? Que arrojo 3 veces la moneda y obtengo 3 caras. Me fijo en la correspondencia que hay entre x igual a 3 y a4. Hay un solo resultado favorable a A4 de los 8, entonces la probabilidad es 1/8. Entonces, no solamente puedo establecer una relación entre números reales y eventos en un espacio muestral, sino que me permite además esa correspondencia calcular la probabilidad de los resultados numéricos, a partir de lo que ya sabemos cómo calcular la probabilidad de los eventos que no son numéricos. Profe, Sí, no me quedó claro ese ejemplo. O sea, ¿por qué sobre 8, digamos, las observaciones que hace? claro. Acordate vos la definición de... A ver, espérate un poquito. Vamos a hacer así. La definición de probabilidad como no frecuencia relativa, sino como el concepto de equiprobabilidad. Como, a ver cómo se llamaba eso. La definición clásica de probabilidad. La definición clásica de la probabilidad decía que si vos tenés un evento A, cualquiera, ¿cómo calculamos la probabilidad de A? Contábamos la probabilidad de A. Se cuentan los resultados que hay en A, vamos a llamarle X si querés, y lo dividimos por el número total de resultados que hay en el espacio muestral. Esa es la definición clásica de probabilidad. Y esa se cumple solamente si los resultados son equiprobables, si hay igualdad de probabilidad. Entonces, si queremos calcular la probabilidad de que x sea igual a 0, tenemos que mirar en esta correspondencia. X igual a 0 se corresponde con A1. ¿Ahí está? ¿Cuántos resultados tiene A1? Uno solo. Este es todo un solo resultado. Los tres resultados cruz. Los tres resultados cruz. Entonces, el único evento simple que tiene A1 es C más, más, más. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 0 es 1 sobre 8, porque el espacio muestral tiene 8 resultados. ¿Está? Fíjate, el espacio muestral tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cada uno de estos paquetitos es un evento simple. Entonces, si yo te digo, calculame la probabilidad de este evento que está acá, simple que está acá, que A1 habíamos dicho, ¿cuántas tres crucecitas hay? Hay una sola. Tengo que dividirla por las 8 restantes. No sé si quedó claro el compañero que me preguntó. ¿Está? Entonces, Sí, profe. ¿se está? Sí. Bueno, entonces esto es lo que dijimos, venimos viendo. Bueno, ahora bien, entonces las variables aleatorias se pueden clasificar de muchas maneras, pero la que nosotros vamos a utilizar son variables aleatorias discretas y continuas. Nosotros vamos a empezar a ver las discretas para dejar más adelante, en clases que vienen, las continuas. Entonces, como dice ahí, comenzaremos estudiando las características y propiedades de las discretas. Vamos a dejar para adelante las continuas, ¿no? Entonces, variables discretas. Vamos a definirla primero, cuáles son las variables aleatorias discretas. Una variable discreta es la misma definición que dimos de variable en la unidad 1. Después van a ver la relación que hay esta unidad con la unidad 1. Hay una relación muy estrecha.
Entonces, una variable aleatoria es discreta si solo puede tomar un número finito o infinito contable de valores separados entre sí por alguna cantidad. ¿Eh? O sea, puede tomar un número finito, o sea, 100, 200, 2, 3, 4 o infinitos, pero esos valores están separados por una cantidad, ¿me entienden? Por ejemplo, bueno, si X es una variable aleatoria discreta, los valores se van a anotar como X1, X2, XY, etc. Si esta lista tiene un límite, ¿eh? Si vamos de X1 a X20, entonces, o X100 o X200, es discreta finita. ¿Sí? Ahora, si esta lista, vamos a hacer un ejemplo ahora, no tiene límite superior, es discreta e infinita. Vamos a hacer dos ejemplos para que ustedes vean la diferencia que hay entre discreta finita, discreta infinita. Volvamos otra vez a nuestro ejemplo, número de caras obtenidas al arrojar 3 veces una moneda. Es una variable aleatoria, discreta y finita. ¿Por qué? Porque los valores que puede tomar son 0, 1, 2, 3. Son valores. Es discreta ¿por qué? Porque sus valores están separados por una unidad. 0, 1, 2 y 3. Están separados por una cantidad bien precisa. Y además tiene un número finito de valores. 0, 1, 2, 3. Esta es finita y discreta. ¿Me entienden? Entonces, vamos a ver un ejemplo de finita indiscreta. Finita discreta e infinita. Otro ejemplo. Supongamos que en la línea de producción se selecciona aleatoriamente un producto hasta encontrar el primer defectuoso. O sea, estamos en una línea de producción donde van saliendo los productos que estamos fabricando y vamos tomando uno al azar hasta que encontremos el primer defectuoso. Entonces, vamos a suponer que estamos interesados en la variable, el número de extracciones realizadas hasta encontrar el primer defectuoso. Si voy a contar cuántos productos tengo que sacar de la línea de producción hasta encontrar el primer defectuoso. Los valores que puede tomar esta variable son 1, 2, 3, etc. Y fíjense que no le pongo un límite superior. Es discreta porque los valores están separados entre sí por una unidad. Ahora, ¿qué significa X igual a 1? Acuérdense, voy a sacar productos de una línea de producción hasta encontrar el primer defectuoso. Entonces, X igual a 1 significa que tomé el primer elemento de la línea de producción y ese resultó defectuoso. Eso sería X igual a 1. Tuve que sacar solamente un elemento de la línea de producción y ahí encontré el primer defectuoso. ¿Qué significa X igual a 2? Saqué el primero, no es defectuoso. Saqué el segundo, resultó defectuoso. Ese sería X igual a 2. ¿Qué sería X igual a 3? Saqué el primero, no es defectuoso. Saqué el segundo, no es defectuoso. Saqué el tercero y es defectuoso. Y así podríamos seguir contando hasta un número muy grande, teóricamente sin límite. Por eso, esta variable es discreta, porque sus valores están separados entre sí por una unidad, y teóricamente es infinita, digamos. No sabemos cuál es el límite superior que van a tener los valores de esa variable. Hay que aclarar, o debería quedar clara la diferencia entre discretas finitas y discretas infinitas. En teoría, la lista de valores de la variable X no tiene límite. Entonces es infinita, ¿no? Bien. Entonces, variable aleatoria, ¿qué es? Es una herramienta, vamos a repasar, que nos permite a nosotros establecer una correspondencia entre eventos de un espacio muestral y números reales. ¿Para qué sirve eso? Para describir numéricamente los eventos. Eso nos va a permitir una serie de cosas como vamos a ir viendo más adelante. Las variables aleatorias se pueden definir en discretas y continuas. Discretas pueden ser finitas o infinitas. Discretas cuando sus valores están separados entre sí por una unidad de medida. Finita cuando la lista de valores tiene un límite. Infinita cuando la lista de valores no tiene un límite. Es más o menos un repaso rápido de lo que vimos hasta ahora. Y ahora el concepto que vamos a ver que está íntimamente relacionado con el variable aleatoria es la distribución de probabilidad. Entonces, la distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta es cualquier mecanismo que se nos ocurra, tabla, gráfico, figura, lo que sea. Una tabla, un gráfico, una fórmula inclusive, o cualquier otro mecanismo que sirva para especificar los valores que toma la variable
y sus correspondientes probabilidades. Entonces, para una variable aleatoria discreta, estamos hablando de variables discretas. Es cualquier mecanismo, tabla, fórmula o gráfico que nos permita identificar los valores de la variable y sus probabilidades correspondientes. Por ejemplo, si tenemos una variable aleatoria discreta que toma el valor x1, x2, xn, entonces esta tabla podría ser su distribución de probabilidades. La palabra dice cómo están distribuidas las probabilidades de los valores de la variable. Eso es distribución de probabilidad. Entonces, si nosotros anotamos construimos una tabla, digamos, en una columna identificamos las variables y sus valores, y en la otra sus probabilidades, entonces esto puede ser la distribución de probabilidad de la variable aleatoria x. O sea, x1 tiene esta probabilidad, x2 tiene esta probabilidad y xn tiene esta probabilidad. Esto podría ser podría ser la distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta definida mediante una tabla. Entonces, en el ejemplo que nosotros vimos, número de caras en los 3 lanzamientos, le digo, a ver, construime la distribución de probabilidad de esta variable aleatoria mediante una tabla. Entonces, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Definir una columna con los valores de la variable 0, 1, 2 y 3. No hay otro valor posible. Y en la otra columna, las probabilidades de cada uno de estos valores. Habíamos dicho que la probabilidad de obtener 0 era 1 octavo, la de 1 es 3 octavos, la de 2 3 octavos y la de 3 es 1 octavo. Esto podría ser la distribución de probabilidad de esta variable que está acá. Número de caras en 3 lanzamientos de una moneda. Entonces, cualquier mecanismo, en este caso una tabla, que nos permite dar los valores de la variable y sus correspondientes probabilidades. También las probabilidades de esta variable podríamos definirla a partir de esta fórmula acá. Vamos a analizarla un poquito. Después vamos a ver de dónde sale la fórmula. ¿De dónde sale la fórmula? Pero van a ver que esta fórmula que está acá, 3 con este signo de admiración que está acá, etcétera, etcétera, puede hacer las veces de la distribución de probabilidad de esta variable que está acá. Bueno, acá aparecen algunos conceptos importantes. ¿Qué es ese 3 con el signo de admiración que está acá? Eso se llama factorial de 3. Y el factorial de 3 es igual a 3 por 2 por 1. Entonces, si yo puedo reemplazar este numerador que está acá por el producto de 3 por 2 por 1. Eso es el factorial de 3. Y bien, en general, a ver, acá está el factorial de un número natural entero entero no negativo. Un entero no negativo son los naturales con el 0, eso es un entero negativo. El factorial de un entero no negativo, n, se define o se simboliza n factorial, se define de esta manera, como n por n-1, por n-2, por 3, por 2, por 1. Por ejemplo, el factorial de 5, ¿cómo lo calculo? Hago 5 por 4, por 3, por 2, por 1 igual a 120. Este concepto factorial lo vamos a utilizar bastante en esta unidad, así que en realidad es una función factorial, es bastante más complicado, pero vamos a dar definiciones nada más. Entonces, si yo quiero calcular el factorial de 100, tengo que hacer 100 por 99, por 98, por 97, 96, 3 por 2 por 1. Ese numerazo va a ser el factorial de 100. Las calculadoras lo calculan sin ningún inconveniente, así que no va a haber que hacer muchos cálculos. Y el factorial de un número entero no negativo tiene estas propiedades. El factorial de 0 se define como igual a 1 y el factorial de 1 como igual a 1. Esto hay que tener en cuenta, son dos propiedades de la función factorial que nosotros la damos como definición. Entonces, en esta fórmula, acá que va el factorial de 3. 3 por 2, eso es constante. Ahora, si yo quiero calcular la probabilidad de que x sea igual a 1, acá que tengo que poner 1 factorial y acá n menos 1 factorial. Vamos a ver que esta fórmula sirve para describir las probabilidades de esta variable aleatoria. Fíjense, vamos a utilizar esta fórmula. Acá en el numerador vamos a poner siempre factorial de 3. Acá vamos a poner el factorial del número que queremos calcular la probabilidad. Y esta va a ser la diferencia entre el tamaño de la muestra y el número de intentos, digamos. Y acá sería
X. Y tengo que hacer la diferencia y calcular el factorial. Entonces, fíjense, para X igual a 0. X igual a 0. Entonces, P de 0 va a ser igual a la probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces va a ser 3 factorial, ese es 0 factorial, porque es X factorial, X igual a 0, 3 menos 0, porque acá va X factorial, multiplicado por 1/8. Entonces, ¿qué nos queda en el numerador? 3 factorial. Abajo, ¿qué nos queda? 0 factorial nos da 1. Y 3 menos 0, 3 factorial. Entonces nos queda 3 factorial dividido 3 factorial por 1/8. Esto se nos va, 6 se simplifica con 6 y nos queda 1/8. Entonces, fíjense, cuando nosotros calculamos conceptualmente las probabilidades, la probabilidad de que X sea igual a 0 nos da igual a 1/8. Para adelante. X igual a 1. X igual a 1. Para X igual a 1. Ay, acá hay un error. Acá tendría que ir 1. Perdón. Acá tiene que ir 1. 1. 0. 1. Lo que pasa es que voy copiando, entonces a veces me olvido de borrar, ¿no? Cuando voy armando la firmina. Acá va 1. Entonces, la probabilidad de 1, que la podemos expresar como la probabilidad de que X sea igual a 1, estas dos son equivalentes, es 3 factorial. Eso queda quieto. 1 factorial, 3 menos X menos 1 factorial. ¿Se entiende? Por 1/8. Ese es 3 factorial está como está, y acá nos queda 1 factorial es 1, 3 menos 1 es 2, 2 factorial, por 1/8. Si hacemos las cuentas, acá vamos a tener 6 dividido 4, hacemos la simplificación, nos da 3/8. Si vamos a nuestra tablita, nuestra definición de las probabilidades, forma teórica, la probabilidad de que X sea igual a 1 es igual a 3/8, que también lo tuvimos con la fórmula. Y así podríamos seguir con todos los valores de la variable. Y van a ir viendo que si calculan con esta, eso queda para ustedes. La probabilidad de que X sea igual a 2 le va a dar 3/8. La probabilidad de que X sea igual a 3 le va a dar 1/8. Y se van a repetir los valores que obtuvimos en forma teórica al principio de la clase. Esta función, así definida en forma genérica, se llama función de probabilidad. Px o esta son iguales, recibe el nombre de función de probabilidad para las variables aleatorias discretas. Bueno, entonces vimos una tabla, una fórmula, o también esto se puede, la distribución de probabilidad de una variable aleatoria se puede expresar mediante un gráfico. Fíjense, ¿cuáles son los valores posibles de la variable? 0, 1, 2 y 3. Si esos valores yo los pongo en un eje horizontal y sobre un eje vertical pongo sus probabilidades, lo que voy a tener es un diagrama de barra, como teníamos anteriormente, como teníamos cuando describíamos los diagramas de barras antes allá en la unidad 1. Entonces, también este diagrama que está acá, este diagrama de barras, puede ser las veces de la distribución de probabilidad de la variable número de caras al arrojar 3 veces una moneda. Si en el eje horizontal yo anoto los valores de la variable 0, 1, 2, 3 y levanto las barras hasta la probabilidad de cada uno de los valores, esto sería 1/8. Esto sería 3/8, 3/8 y 1/8. Este diagrama de barras también puede ser las veces de diagrama, la distribución de probabilidades para la variable aleatoria número de caras al arrojar 3 veces una moneda. Entonces, repasemos. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria es cualquier mecanismo, habíamos dicho, tabla, fórmula o gráfico, que nos permiten ver cuáles son los valores posibles de la variable y sus correspondientes probabilidades. ¿Está? Para una variable aleatoria discreta, reitero, tabla, fórmula o gráfico. Cualquiera sea el mecanismo que nosotros elijamos para describir las probabilidades de una variable aleatoria, cualquiera, tabla, fórmula o gráfico, debe cumplir con estas dos condiciones que está acá. Que la probabilidad que nosotros asignemos sea un número entre 0 y 1, eso es porque estamos asignando probabilidades, y ustedes recordarán que las probabilidades son siempre números reales entre 0 y 1, y que la suma de las probabilidades nos dé siempre 1. Fíjense
que si nosotros en esta tabla sumamos 1 octavo más 3 octavos más 3 octavos más 1 octavo, esto nos da 1. 3 más 3 son 6, más 2 son 8, 8 sobre 8 nos da 1. Siempre, cualquiera sea el mecanismo que nosotros elijamos para describir la probabilidad de una variable aleatoria, siempre se tienen que cumplir estas dos condiciones que están acá. Que la probabilidad que nosotros asignemos a un determinado valor, o sea, no cualquier fórmula puede ser la distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Tiene que cumplir con estas dos condiciones que están acá. Que las probabilidades sean siempre números reales entre 0 y 1, y que cuando nosotros sumemos todas las probabilidades, siempre nos dé igual a 1. La suma de las probabilidades para todos los valores de x nos tiene que dar igual a 1. Bien, concepto bastante abstracto lo de variable aleatoria y sobre todo la de distribución de probabilidad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros relacionar el concepto de distribución de probabilidad con lo que ya vimos anteriormente? Vamos a leer esto. Yo acá dije arrojamos una moneda, nadie me vio tirar una moneda. Si haríamos la experiencia, ¿qué va a pasar? Supongamos ahora que se lanza efectivamente 3 veces una moneda, un número grande de veces, y se registra el número de caras observadas en cada lanzamiento. ¿Cuál es el experimento? Tenemos una moneda, arrojamos 1, 2, 3 y anotamos el número de caras. Arrojamos otra vez 1, 2, 3 y anotamos el número de caras. Arrojamos otra vez la moneda 1, 2, 3 veces y anotamos. ¿Se entiende lo que vamos haciendo? Vamos arrojando la moneda 3 veces, una gran cantidad de veces y anotando el número de caras que vamos a ir obteniendo. Independientemente del número de veces que arrojemos la moneda, siempre los valores de la variable número de caras pueden ser 0, 1, 2, 3. Es decir, arrojo 3 veces la moneda, puedo obtener 0 cara, 1 cara, 2 caras o 3 caras. Si arrojo 3 veces no puedo tener 4 caras o 3 caras y una cruz. O sea, los valores que puedo obtener son siempre 0, 1, 2, 3. Si tiro 100 veces, voy a obtener con seguridad 0, 1, 2 y 3 caras. Ahora, si calculamos, si hacemos esto, miren, a ver, vamos a buscar nuestra pizarrita. Entonces, arrojamos un gran número de veces la moneda. 3 veces, ¿no? Entonces, sabemos que los resultados posibles que podemos obtener van a ser 0, 1, 2 y 3. No podemos obtener más que esos resultados. Ahora, supongamos que hacemos lo siguiente. Hacemos un diagrama de barra donde acá anotamos los valores de x, 0, 1, 2 y 3. Y anotamos acá la frecuencia relativa de cada uno de los resultados. ¿Cómo calcularía la frecuencia relativa de 0? Cuento el número de veces que no obtuve ninguna cara y divido por el número de veces que realicé la experiencia. ¿Cómo obtengo la frecuencia relativa de 1, que es otro resultado posible? Cuento el número de veces que obtuve 1 cuando arrojé muchas veces la moneda, o sea que obtuve una sola cara, y divido por el número de veces que hice la experiencia. Entonces, si hacemos eso y hacemos un gráfico de barra de frecuencia relativa, vamos a encontrar que este gráfico de frecuencia relativa va a ser muy parecido a este gráfico que está acá. Y en la medida que nosotros arrojemos cada vez más veces, 3 veces una moneda, el gráfico de frecuencia relativa, ese que nosotros hicimos ahí, tratamos de hacer acá, se va a ir pareciendo cada vez más a este teórico que está acá. ¿Qué quiero decir con esto? Que la distribución de probabilidad de una variable aleatoria es un modelo que me sirve para describir su frecuencia relativa, la frecuencia relativa de cada uno de sus valores. Reitero, la distribución de probabilidad de la variable aleatoria es un modelo que nos va a permitir realizar o estudiar la frecuencia relativa de ocurrencia de cada uno de los valores de la variable. Es decir, esto es un modelo.
esto que está acá es un modelo que me sirve para describir esto que está acá. Esto describe, digamos, ese modelo que nosotros acabamos de ver. Es decir, debe estar escrito por ahí. Un diagrama de barra de frecuencia relativa para el conjunto de valores 0, 1, 2, 3 tendrán barras cuya altura aproximadamente serán 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos y 1 octavo. Es lo que está acá. Un diagrama de frecuencia relativa va a tener barra que va 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos y 1 octavo. Por lo tanto, la distribución de probabilidad de una variable aleatoria proporciona un modelo de su distribución de frecuencia. Entonces, si yo quiero describir a la variable aleatoria, si yo quiero describir la distribución de frecuencia relativa de la variable 0, 1, 2, 3, o sea, el número de caras al arrojar 3 veces una moneda, no hace falta que yo tire la moneda y cuente. Sé que en forma aproximada va a tener esta forma. A ver. No hace falta que yo realice la prensa. Sé que va a tener esa forma el diagrama de barra. Este es un modelo que va a describir aquella experiencia que no la realizo, pero que si la realizaría tendría un resultado semejante al que estamos viendo en la pantalla en este momento. ¿Se entiende? Bien. Y si esto sirve como modelo, acuérdense que nosotros las distribuciones de frecuencia, o sea, allá en la unidad 1, cuando hablamos de distribuciones de frecuencia relativa, buscamos números que nos permitían describir numéricamente los resultados que obteníamos, ¿sí? Definíamos parámetros y estadísticos correspondientes. Entonces, si esto puede ser las veces de un modelo, hacer las veces del modelo de la distribución de frecuencia que obtendríamos si realmente realizáramos la experiencia, estos modelos tienen que tener medidas descriptivas numéricas similares a las que vimos anteriormente. Y eso es lo que ocurre. Hay dos medidas numéricas que van a parecer totalmente extrañas, pero que van a ver que no son más que cosas que ya definimos con anterioridad, solo que ahora las definimos desde un punto de vista un poco diferente. Entonces, reitero, si el valor esperado, si la distribución de probabilidad de una variable aleatoria sirve como modelo de su distribución de frecuencia, va a tener, como las distribuciones de frecuencia, estadísticos o parámetros que la describan. Entonces eso es más o menos lo que dice acá. Uno de tales parámetros que describen a la variable aleatoria es la media o valor esperado. Entonces, ¿cómo se define la media o valor esperado de una variable aleatoria? Siempre discreta. Entonces, si X es una variable aleatoria discreta que toma valores X1, X2, Xn con probabilidades Px1, Px2, Pxn, o sea, Px1 es la probabilidad de obtener X1, Px2 es la probabilidad de tener X2 y Px3 es la probabilidad de tener X3. El valor esperado, media o esperanza también se llama de X, se simboliza de esta manera, valor esperado de X o mu, es la suma. ¿Qué suma? Es una suma de producto, como se ve acá. En cada paquetito del producto, en cada sumando, lo que multiplicamos, ¿cómo tenemos cada sumando? Haciendo el producto de cada uno de los valores de la variable por su correspondiente probabilidad. Eso es lo que nos dice esta sumatoria. Tengo que tomar x1 y multiplicarlo por su probabilidad, más x2 y multiplicarlo por su probabilidad, más xn y multiplicarlo por su probabilidad. Eso es el valor medio o esperado de una variable aleatoria discreta. Entonces, vamos de vuelta. Experimento, arrojar 3 veces una moneda. Espacio muestral, ya lo conocemos de memoria. Variable que nos interesa, número de caras al arrojar 3 veces una moneda. Distribución de probabilidad, vamos para atrás. Eso me faltó, pero bueno, la podemos ver acá. Distribución de probabilidad, 0, 1 octavo, 1, 3 octavos, 2, 3 octavos, 3, 1 octavo. Estos son los valores de la variable y estas son las probabilidades con que toma cada uno su valor. Entonces, si quiero calcular el valor esperado de esa variable, o esperanza, ¿qué tengo que hacer? 0, que es el primer valor de la variable, por 1 octavo, que es su probabilidad. Más 1 por 3 octavos, que es su probabilidad. Más 2, 3 octavos, que es su probabilidad. Más 3 por 1 octavo, que eso nos da 1,5.
¿Qué significa ese 1,5? Eso es lo que tenemos que ver. Parecería ser que es una cosa totalmente diferente a la que hemos visto con anterioridad, pero ya el nombre le tiene que ir dando alguna idea. Valor esperado, esperanza o media de la variable aleatoria. Vamos a hacer otro ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que tenemos una variable aleatoria discreta X que puede asumir X1, X2, Xn, estos valores, todos con la misma probabilidad, que no es el caso del ejemplo que nosotros vimos. Acá 0 tiene una probabilidad de 1/8, 1 tiene 3/8, 2 3/8 y 3 1/8. No tienen todos los valores la misma probabilidad. Vamos a suponer que X1, X2, Xn tienen todas igual probabilidad. ¿Cuál será la probabilidad de X1? Tengo que ver cuántos resultados favorables a X1 hay. 1 dividido el número total de resultados, n. Entonces, la probabilidad de cada uno de los resultados es 1 sobre n. ¿Eh? ¿Recuerdan ustedes el experimento? A ver, cuando arrojábamos un dado, el espacio muestral habíamos dicho que sería más o menos esta situación. El espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Arrojar un dado. 6 resultados. Si los resultados son igualmente probables, habíamos dicho que la probabilidad de obtener 1, ¿cómo la calculamos? Hay un solo resultado 1 sobre 6. O sea, sería 1 sobre 6, 1 sobre n. En este caso, n vale 6. Y así sucesivamente para el resto de los valores de la variable. Entonces, x1, x2, xn, todo con la misma probabilidad, 1 sobre n. Un sexto como fue en el caso anterior. Dado que se tienen, bueno, entonces esta es la probabilidad, estos son los valores. Ahora vamos a calcular el valor esperado con esta condición que está acá. Entonces, ¿cómo hacemos? Valor esperado, mu x1 por su probabilidad, 1 sobre n. x2 por su probabilidad, 1 sobre n. Más xn sobre su probabilidad, 1 sobre n. Entonces, ahora, esta que está acá, yo lo puedo escribir acá, así de esta manera, x1 más x2 más xn, tomando n como un denominador. ¿Qué es eso? ¿Te suena esa fórmula? Es una media, la media que nosotros habíamos visto en la unidad 1. Entonces, el valor esperado, o la media o esperanza de una variable aleatoria, no es más que un promedio ponderado por probabilidad. En este caso, 1/8, 3/8, 3/8 y 1/8. ¿Qué nos está diciendo 3/8, 3/8? Que 1 y 2 son los más probables. Se van a tener más influencia en el cálculo de la media, ¿no? Que 0 y 3. ¿No? ¿Me entienden? Entonces, el valor medio esperado no es más que una media, la misma media que nosotros calculamos anteriormente, ponderada por probabilidades o pesos. Estas probabilidades son el peso o importancia que tiene cada uno de los valores de la variable para la constitución de la media o el valor esperado. No es una definición diferente. Lo que pasa es que en la unidad 1 nosotros no podíamos hablar de probabilidad todavía. Entonces dábamos la definición de la media así. Pero en realidad, si yo desgloso esto y voy para este lado de la igualdad, lo que estoy obteniendo es el valor medio esperado de n valores de una variable que tienen toda la misma probabilidad. O sea que la media que vimos en la unidad 1 es un caso particular del valor esperado de una variable aleatoria en las cuales todos sus resultados tienen la misma probabilidad. ¿No? Eso es lo que dice acá, digamos, ¿no? Todo esto es una media ponderada por probabilidades. Todo eso que yo les dije está expresado acá. No es nada diferente de lo que definimos, sino que es la media aquella que definimos en la unidad 1 es un caso particular de valor esperado. La otra, el otro parámetro que vamos a definir es la varianza. Entonces, si tenemos una variable aleatoria discreta que toma estos valores, x1, x2, xn, con estas probabilidades que están acá, la varianza se define como la suma para todos los valores de x de esta diferencia multiplicada por la probabilidad que está acá. Es decir, para calcularla, acá me faltó un subíndice x1. Pero se entiende, ¿no? Acá debería ir, x sí debería ir acá, ¿no? Para que
me quede bien la fórmula. En el apunte está bien, así que lo van a poder estudiar sin problema. Entonces, vamos a desarrollar, es una suma de productos. X1, que es el primer valor de la variable, menos la media al cuadrado, por la probabilidad de X1, más X2, que es el segundo valor de la variable, menos la media al cuadrado por la probabilidad de X2, y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Nuevamente, número de caras a arrojar 3 veces una moneda. Entonces, ya sabemos que el valor esperado, recién lo calculamos, da 1,5. Acá. Entonces, ¿cómo armo los sumandos? 0, que es el primer valor de la variable, menos la media al cuadrado por su probabilidad. 1, segundo valor de la variable, menos 1,5, que es su media al cuadrado por su probabilidad. 2, que es el tercer valor de la variable, menos su media al cuadrado por su probabilidad. Y así sucesivamente. 3 menos 1,5 al cuadrado. Bueno, hacemos los cálculos y eso nos da 0,75. Entonces la varianza de esa variable aleatoria es 0,75. A partir de la varianza puedo calcular otro parámetro que es su desviación estándar, que como antes se la simboliza con la letra sigma, es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces en nuestro caso, la desviación estándar de la variable número de caras al arrojar 3 veces una moneda es la raíz cuadrada de 0,75, que da 0,866. Después vamos a ver cómo se utilizan estas cantidades. Ahora la estamos definiendo. Volvemos a preguntar, ¿hemos definido algo diferente a lo que conocemos? Volvamos al ejemplo que habíamos analizado con anterioridad. Entonces, supongamos que X es una variable aleatoria discreta que toma estos valores, todos con la misma probabilidad, o sea, 1 sobre n. Entonces, la varianza, ¿cómo la calculamos? Es el primer valor de la variable menos la media al cuadrado por su probabilidad. O sea, no es la misma, la fórmula parecida a la anterior, solo que ahora las probabilidades no cambian, son todas iguales a 1 sobre n. Sobre n y 1 sobre n. O sea, este es el último valor de la variable menos la media al cuadrado multiplicado por su probabilidad. Esto mismo lo podemos escribir de esta manera. ¿A qué conclusión llegamos? Si ustedes analizan con cuidado esa fórmula, es la fórmula de la varianza que habíamos visto en la unidad 1. O sea que nuevamente, la varianza en aquel momento era la varianza de una variable aleatoria que ¿qué característica tenía? Todos los valores tenían la misma probabilidad. Entonces, cuando nosotros calculemos esto, hay que pensar en lo que vimos anteriormente, en la unidad 1. Lo mismo que cuando calculamos esto que está acá, la media. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bien. Y finalmente nos queda, con esto cerramos, ya bastante van a tener para trabajar, con lo que se llama distribución de probabilidad acumulada de una variable aleatoria. Muchas veces, a ver, vamos a ver acá. Vamos a tomar esto que está acá. Supongan que yo tengo la distribución de probabilidad de la variable aleatoria número de cara a obtener 3 lanzamientos. Muchas veces nos va a interesar ver cuánta probabilidad se acumuló hasta cada uno de los valores de la variable. Por ejemplo, ¿cuánta probabilidad tengo acumulada hasta el valor 0 o para el valor 0? ¿Cuánta probabilidad acumulo si considero el valor 1? ¿Cuánta probabilidad acumulo si considero el valor 3? ¿Y cuánta probabilidad acumulo si el 2 digo acá y el valor 3? Entonces, la función de probabilidad acumulada nos va a permitir calcular la probabilidad acumulada hasta cierto valor que nosotros consideremos. Entonces, esa es la definición que vamos a ver ahora. En muchas situaciones prácticas será necesario calcular la probabilidad de una variable aleatoria que calcula la probabilidad de que una variable aleatoria tome un valor menor o igual a cierto número real x0. Tomo un valor real y digo, bueno, ¿cuánta probabilidad acumulé hasta ese valor? La probabilidad de que x sea menor o igual a x0 se escribe de esta manera. Entonces, f de x0, cuando ustedes vean f mayúscula de x0, ¿en qué van a tener que pensar? ¿Cuánta probabilidad se acumula hasta x0? Que x0 es cualquier número real. Entonces,
esto que está acá es igual a decir cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a x0. O sea, cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a x0. Eso es lo que dice, ¿eh? La función x0 recibe el nombre de función de distribución de probabilidad acumulada o función de distribución. Y esta es la definición. O sea, x es una variable aleatoria discreta. La función esta, que se expresa así o se expresa así, y que se calcula de esta manera, recibe el nombre de función de distribución de probabilidad acumulada o acumulativa, ¿eh? Fíjense, salté en lo del medio. ¿Cómo calculo f de x0? ¿Cómo calculo f de x0? Tomo la probabilidad del primer valor de la variable, le sumo la probabilidad del segundo valor de la variable, la del tercero, hasta llegar a la probabilidad del valor que a mí me interesa, ¿eh? Por eso se llama probabilidad acumulada. Sumo las probabilidades y calculo la probabilidad acumulada hasta ese valor x0 que puede ser cualquier número real. Volvamos a nuestro ejemplo. Número de caras al arrojar 3 veces la moneda. Estos son los valores de la variable y estas son las probabilidades de cada uno de esos valores. Vamos a ver cómo definimos la distribución de probabilidad acumulada para la variable número de caras entre el lanzamiento de una moneda. Entonces, si x menor o igual a 0, ¿cuánta probabilidad se acumula? Un octavo. No hay más probabilidades para arriba, para abajo. Si x es menor a 0, las probabilidades son 0 porque no hay ningún valor de x que sea negativo. Entonces, solamente puedo considerar la probabilidad de que x sea igual a 0. Entonces, x igual a 0 es igual a un octavo. Entonces, f de 0 es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a 0, un octavo. ¿Se entiende? ¿Eh? Miren el signo acá, x menor o igual a 0. ¿Puedo considerar algún valor menor a 0? No, porque no hay valores negativos para la variable. Entonces, valores negativos no me acumulan ninguna probabilidad. X igual a 0, un octavo, ¿no? F de 0, probabilidad de que sea menor. Entonces, ahora, ¿cuánta probabilidad acumulamos hasta 1? Vamos a hacerlo así. Si x menor o igual a 1, f de 1 es igual a esto que está acá. ¿Y cómo calculo eso? Probabilidad de 0 más probabilidad de 1. Yo quiero ver cuánta probabilidad acumula hasta 1, tengo que calcular esta probabilidad, o sea, sumar a esta probabilidad, sumarle esta que está acá. O sea, 4 octavos. Debería decir, vamos a ver qué dice. 4 octavos. 1 octavo más 3 octavos, 4 octavos. ¿Cuánta probabilidad se acumula hasta 2? Bueno, f de 2 tengo que ir haciendo lo mismo. P de 0 más P de 1 más P de 2. 4 octavos, que era lo que habíamos acumulado hasta 1, más 3 octavos, que es la probabilidad de 2, me da 7 octavos. O es lo mismo poner, sería 1 octavo más 3 octavos más 3 octavos. Ya resumí acá, puse acá el resultado anterior, pero pueden poner 1 octavo más 3 octavos más 3 octavos le va a dar 7 octavos. O sea que hasta 2 acumulo casi toda la probabilidad disponible, 7 octavos. Y para x igual a 3, menor o igual a 3, P0 más P1 más P2 más P3. 7 octavos, que era lo que tenía acumulado anteriormente, más 1 octavo, que es la probabilidad de 1. O sea que en 3 acumulé toda la probabilidad. No puedo acumular más probabilidades. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero calcular f de 0,5 o f de 4? Vamos a hacerlo en nuestra pizarra. A ver, vamos a hacer así. X igual a 0, a 1, a 2 y a 3. ¿Qué probabilidades tienen cada uno de estos valores? Esta tiene 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos, como acá, y 1 octavo. Entonces vamos a repetir lo que hicimos allá así medio rápido. Si x es menor o igual a 0, entonces f de 0, tengo que ver cuánta probabilidad acumula hasta 0, 1 octavo.
si x menor o igual a 1, f de 1, ¿cómo lo calculo? 1/8, que es la probabilidad que tengo hasta 0, más 3/8, que es la probabilidad de 1. Entonces me da 4/8. X menor o igual a 2, f de 2 va a ser los 4/8 que tenía anteriormente, acumulado, más 3/8, que es la probabilidad de 2. Esto nos da 7/8. Y finalmente, x menor o igual a 3, f de 3 van a ser los 7/8 que tenía acumulado hasta anteriormente, más 1/8. Esto nos da 8/8, que nos da 1. O sea que ahí acumulamos toda la probabilidad. Ahora a alguien se le ocurre, a ver, calculame cuánta probabilidad acumulamos hasta... ¿Dónde está mi cursor acá? Vamos a calcular f de 0,5. ¿Qué sería f de 0,5? La probabilidad que acumulo hasta 0,5. Fíjense, vamos a ver los valores. 0,5 es un valor que de existir estaría entre 0 y 1, pero no existe. Entonces la probabilidad de obtener 0,5, ¿a qué va a ser igual? A 0. Entonces esto va a ser igual así. A 1/8, que va a ser la probabilidad de que x sea menor o igual a 0, más 0. A ver, vamos a ponerlo mejor así para que lo entiendan. Vamos a hacerlo más explícito. Esto va a ser igual a la probabilidad de 0 más la probabilidad de 0,5. Ahí llegué a 0,5. Entonces, ¿cómo hacemos? La probabilidad de 0, ¿cuánto vale? 1/8. Acá está. Como 0,5 no es un valor posible, 0. O sea que esto nos da 1/8. O sea, para cualquier valor intermedio entre 0, 1, 1 y 2, o 2 o 3, la probabilidad va a ser 0, porque no es un valor posible. Ahora, si yo quiero calcular la f de 4, que va a ser, ¿cómo calculo f de 4? Va a ser p de 0 más p de 1 más p de 2 más p de 3, perdón, 3, más la probabilidad de obtener 4. Hasta acá nosotros ¿cuánto tenemos? Ya lo vimos anteriormente, tenemos 1. Acá está. Y la probabilidad de obtener 4, como 4 no es un valor posible, más 0. O sea, esto nos da... O sea, para cualquier valor mayor que el límite superior de x, siempre nos va a dar probabilidad 0. O sea que 3 es la máxima probabilidad que nosotros pudimos acumular. ¿Entiende? Entonces, gráficamente, bueno, esto es lo que acabamos de decir, la gráfica, digamos, de la función de distribución de... Acá está la tabla, miren. Acá es una tabla... Esta primera parte de la tabla es la distribución de probabilidad de la variable aleatoria x. 0, 1/8, 1, 3/8, 2, 3/8 y 3, 1/8. Ahora esta es la probabilidad acumulada. 1/8, 4/8, 7/8 y 1. Los valores que calculamos anteriormente. Si nosotros graficamos esto, ¿cómo graficaríamos? Acá están los valores de la variable 0, 1, 2 y 3. ¿Está? Entonces, entre 0 y 1, la probabilidad permanece constante en 1/8, porque en 0 vale 1/8. Para cualquier valor intermedio entre 0 y 1, la probabilidad es 0, o sea que acá no sumo ninguna probabilidad. El 1/8 permanece constante. Hasta que llego a 1, ahí pega un salto la probabilidad hasta 4/8.
Si nosotros leyéramos acá, tendríamos que leer 4/8. Ese 4/8 permanece constante porque entre 1 y 2 no hay ninguna probabilidad que se puedan sumar. Estos no son valores posibles. Estos que están acá no son valores posibles. Por lo tanto, la probabilidad permanece constante. Pega un salto en 3, en 2, hasta 3 y así sucesivamente. Y acá esto se diría como una recta igual a 1 constante. Porque si 4 está por acá, quiero ver cuánta probabilidad acumula hasta 4. Recién vimos que es 1. Después de 3 la probabilidad acumulada siempre vale 1. Entonces, a partir del último valor de la variable, la probabilidad permanece constante y es una recta horizontal. ¿Mm? ¿Se entendió? Sí, profe. A mí me quedó una duda. Un Bueno, poco más atrás, cuando usted explicó lo de el factorial de X, no estaba entendiendo en qué se aplica la fórmula de ¿dónde la se probabilidad. aplica? ¿No entendés Claro, el factorial? ¿Qué es lo que no no entendí entendés? el significado de cómo influye en la fórmula, digamos, de probabilidad. Bueno, y bueno, fíjate, esta distribución de probabilidad, después vamos a ver de dónde sale esta fórmula. Aceptame que esta fórmula es válida. Es 3 factorial, x factorial, n menos x. ¿Entendiste lo que es factorial de un número? 3 factorial es 3 por 2 por 2 por 3 por 2 por 1. O sea, el factorial es el producto de los factores decrecientes. Fíjate, el factorial de 5 es 5, 4, 3, 2, 1. El producto 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esto nos hace 120. Esa es la definición de factorial. ¿Entendés? Ahora, esta fórmula que nos va a permitir a nosotros calcular probabilidades de la misma manera que lo hicimos así teóricamente, es 3 factorial, x factorial, n menos x factorial. Entonces, para x igual a 0, ¿cómo calculás x igual a 0? La probabilidad de que x sea igual a 0. Esto es x igual a 0. 3 factorial queda como constante, eso no lo modifica. Lo que va a ir cambiando acá abajo, 0 factorial, 3 menos 0 factorial. Fíjate. Si yo digo que x es igual a 0 acá, 0, 0, esto queda como está, acá va 0 factorial, n menos 0 factorial, ¿entendés? ¿Sí? ¿Entendés? Sí, profe, ahí sí entiendo. Bueno, y tiene que ir aplicando la fórmula, eso no va a tener que hacer. Acá está mal, esto es 1, entonces x igual a 1, 3 factorial, 1 factorial, fíjate en la fórmula de x factorial, 3 menos x menos 1 factorial. Y va aplicando la fórmula simplemente. Ahora, ¿de dónde sale esa fórmula? Es un tema que vamos a ir viendo en clase que viene. Pero esta fórmula, si vos vas tomando cada uno de los valores de la variable y le vas aplicando la fórmula, hacerlo como ejercicio, te quedan dos más para hacer, vas a ver que va a obtener 3 octavos y 1 octavo nuevamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, gente? O sea, profe, que el número 3 del numerador me indica las veces No, del factorial, sí, digamos. sí, sí, pero tomalo como verdadero. Después vamos a ver por qué es 3 factorial y no es 4 factorial. Por eso te digo, me interesa que aprendan a manejar la fórmula. Después en clase que viene vamos a ver por qué aparece el 3 factorial y no aparece 10 factorial o otra cosa ahí arriba, ¿no? Pero sí tiene que ver con el número de ensayo a lo que vos te referís. ¿Está? Bueno, profe, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta, gente? ¿No? ¿No les? Bueno, si no hay preguntas, dejamos. Seguimos la clase que viene. ¿Está?